Un gusto, un placer poder saludarlos miércoles 1 de julio del 2026, mitad de semana y estrenando un nuevo mes de este año. Hay mucha información, qué bueno que nos acompaña y gracias por su preferencia, un gusto poder saludarlos. Balearon a un periodista en Cintalapa, se encuentra estable, la fiscalía investiga esta agresión. 18 años de prisión al conductor responsable de la muerte de 56 migrantes en accidente. Usted recuerda aquel 2021 aquí en la entrada Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, y la caravana migrante llegó al municipio de Tonalá. Esperan ingresar a Oaxaca este fin de semana. Y Chiapas concentra un tercio de los recursos hídricos de nuestro país, pero sufre una severa crisis en materia de infraestructura. El Estado enfrenta una paradoja insostenible donde apenas el 37% de la población tiene agua a diario y cerca de 613,000 personas carecen de agua entubada. Ese es nuestro tema del día. Pese a que el estado de Chiapas cuenta con una riqueza hídrica importante, no todos tienen acceso al agua en pleno 2026. La falta de infraestructura o programas hace que habitantes de comunidades tengan que caminar horas para poder acceder al vital líquido. Chiapas concentra el 30% del agua superficial del país con los ríos Grijalva, Usumacinta y Lacantún. Sin embargo, el INEGI reporta que 1.2 millones de chiapanecos carecen de agua entubada en su vivienda. La cifra representa el 22% de la población estatal, la más alta a nivel nacional. Y Chiapas lo está viviendo, ¿no? Digo, por un lado el año pasado, y habían varios años que no había llovido bien, pero el año pasado para mí fue uno de los más increíbles en el sentido de que me sorprendió muchísimo que septiembre, que es el mes más lluvioso, no llovió. La Comisión Nacional del Agua reconoce que Chiapas requiere 15,000 millones de pesos para abatir el rezago al 2030. Este año, el presupuesto federal para infraestructura hídrica en el estado fue de 1,800 millones, insuficiente frente a la demanda. Obras de infraestructura, pero también proyectos ejecutivos. Uno de los temas importantes que se puede ver en el estado es que no hay alguna dependencia que pueda directamente elaborar proyectos ejecutivos. Entonces, como la única vía es a través del ProAgua. Expertos en cambio climático señalan que el problema se agrava con las lluvias más intensas, pero periodos de estiaje más largos dejan a comunidades sin fuentes cercanas. Esto afecta directamente a sectores como el agrícola o el ganadero. Nos va a permitir ahorrar hasta un 40% más de agua. En el caso del temporal tecnificado, está en zonas que tienen suficiente agua y que se aprovecha solo en la época de lluvias. En la comunidad Nueva Esperanza, municipio de Ocosingo, 80 familias recorren diario 3 kilómetros hasta un arroyo. La situación se repite en la zona sierra, los altos y la selva. De a poco, las obras se van implementando en algunas regiones. El año pasado obras así emblemáticas fue Frontera Corozal, que fue el año pasado fue una segunda etapa en un sistema de agua potable que prácticamente se reconstruyó todo. El gobierno del estado arrancó en enero el programa Agua para el Bienestar. Con 200 millones de pesos, contemplan 150 obras en 50 municipios, pozos profundos, tanques de almacenamiento y líneas de conducción. La meta es beneficiar a 300,000 personas en 2026. Para Mega Noticias, Sergio Hernández. En plena capital, Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, el sistema de tuberías sufre un desgaste crónico, hablando de roturas hacia la ciudad del agua, provocando tandeos extremos e inclusive escasez en la mayoría de sus colonias. Queremos conocer su opinión respecto al tema. 961-230-7248, el número está apareciendo en pantalla. Escríbanos vía WhatsApp respecto al tema. Habló en entrevista esta tarde Adolfo Sarmiento, él es investigador. De la media el acceso al agua, pero si hablamos al tema rural, se cae muchísimo más. O sea, las zonas rurales son las que más sufren por la falta de acceso al agua debido a infraestructura. No ha habido una inversión importante en los últimos años para esta red de infraestructura para llevar el agua desde los ríos, desde las cuencas a las casas. Y a esto también, si sumamos que ha habido un problema muy fuerte en los últimos años por el tema del cambio de uso de suelo, hablando de la deforestación, hablando de la agricultura, se le invierte mucho en terrenos para agricultura, para ganadería, que generan tala de árboles, y que aún con todo esto, todavía Chiapas tiene
un buen porcentaje de agua, pero sí se ha ido afectando una merma en cuanto a la cantidad de agua que podamos tener, y eso también va a afectar sobre todo el acceso al agua. La noche de este martes 30 de junio, alrededor de las 11:30 de la noche, un hombre identificado como Marcos Ramos, periodista, propietario de la página Real Cintalapa y colaborador de diversos medios de comunicación en Chiapas, fue agredido a balazos a escasos metros de la clínica del IMSS en Cintalapa, quedando gravemente lesionado. Presuntamente la agresión al comunicador se dio luego de haber concluido una transmisión en vivo relacionada con las celebraciones por el triunfo de la selección mexicana. Información preliminar refiere que Ramos recibió 2 impactos de bala, por lo que fue auxiliado y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y peritos especializados trabajan para la localización y detención de los responsables. Asimismo, se informó que actualmente la víctima se encuentra recibiendo atención médica. Afortunadamente se reporta estable. Además, se le han otorgado todas las medidas precautorias necesarias para su seguridad y por su profesión se abordarán todas las líneas de investigación que el caso amerita. Y la Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria de 18 años de prisión en contra de Isaac Juan Francisco por su responsabilidad de la muerte de más de 50 migrantes a quienes transportaba de manera ilegal y hacinados en un tráiler. Este caso usted lo recuerda, aquel 2021, a casi 5 años de estos hechos, Juan Francisco fue declarado culpable por un juez federal de ser responsable de tráfico de personas agravado en perjuicio de 191 personas, ya que 56 fallecieron y 135 más resultaron lesionados. Recordar que estos hechos ocurrieron en diciembre. Luego del 2021, el conductor perdió el control del tráiler en el que trasladaba a estos migrantes, de los cuales 56 perdieron la vida al estrellarse la unidad Tuxtla Chiapa de Corzo, aquí en nuestro estado de Chiapas. Con esto voy a la primera pausa comercial. Regresamos con más. Al volver, Sindicato de Burócratas de Chiapas va a renovar dirigencia el 28 de julio. En Chiapas, cada rincón tiene una historia, cada paisaje una emoción, cada experiencia una razón para volver. Aquí se descubren paraísos únicos, se viven aventuras inolvidables que conectan con una tierra llena de vida que parecen sacados de un sueño. La seguridad, la calidez, la atención te acompañan en cada paso y la aventura, la cultura y la tranquilidad es parte de la experiencia que nos distingue. Chiapas, seguro te va a gustar. Celebremos nuestras tradiciones al son de la marimba. Te esperamos los sábados de 7 a 9 de la noche y los domingos de 7 a 8 de la noche en el kiosco del Parque de Copolla para disfrutar de un ambiente familiar lleno de música, baile y tradición. Ve con tu familia y vive una noche al ritmo de nuestra música regional. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2024-2027. ¡Que viva Tuxtla! Defendemos la noticia como locales en casa. Damos el gol a tu opinión. En este campo, la transparencia es ley. Marcamos el fuera de lugar a los políticos. Mega Noticias. La alineación perfecta. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, prepárate en familia. Limpia los desagües y coladeras de tu hogar. Establece tus zonas de evacuación e identifica los lugares de menor riesgo dentro de tu vivienda y colonia. No olvides tener lista tu mochila de emergencia. Mantente informado en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Ante cualquier emergencia, contacta a Protección Civil o marca 911. Recuerda, juntas y juntos nos cuidamos mejor. Secretaría de Protección Civil, Humanismo que Transforma, Gobierno de Chiapas. Mega Noticias, Tuxtla Gutiérrez. Momento de las 100 palabras y el periodista Raúl Frías. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Dejar que se caduquen medicamentos no es solo un error administrativo, es un fracaso del gobierno y un crimen. Mientras padres de niños con cáncer marchaban, bloqueaban calles y suplicaban por un medicamento para salvar la vida de sus hijos, millones de piezas permanecían almacenadas hasta caducar en el Hospital Infantil de México. Fueron 18 millones de medicamentos con un valor de 121 millones de pesos. No basta con anunciar una investigación. ¿Quién compró? ¿Quién almacenó? ¿Quién dejó vencer esos tratamientos
tratamientos entre 2020 y 2024 en plena crisis de desabasto. Cada caja caducada representa una oportunidad perdida para un paciente. Cada tratamiento oncológico es un recordatorio del sufrimiento de familias que fueron acusadas por López-Gatell de exagerar cuando denunciaban la escasez. La corrupción o negligencia debe castigarse, porque cuando la indiferencia cuesta vidas, ya no hablamos de incompetencia, hablamos de una responsabilidad criminal. Vamos rápidamente hasta la redacción. Sergio Hernández, adelante. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, te saludo desde la redacción en este martes 1 de julio y bueno, esta información acerca de la situación de la infraestructura hídrica en el estado de Chiapas. Sobre esto invitamos a las personas que están en casa a que nos escriban al número que aparece en pantalla y nos dejen su mensaje al respecto. En otra información, en el estado de Chiapas, las condiciones laborales, ¿cómo se encuentran? Aquí se lo presentamos. En Chiapas, las condiciones laborales son las más desfavorables del país. Hasta el primer trimestre de 2026, Chiapas tenía el porcentaje más alto de informalidad, el porcentaje más alto de pobreza laboral y se encontraba entre los 16 estados con menor tasa de crecimiento. La informalidad nos daña a los trabajadores en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Chiapas tiene la tercera tasa más alta de informalidad a nivel nacional, en donde el 75.3% de trabajadores en el estado tiene un empleo sin prestaciones laborales o vínculo reconocido. En caso de un accidente o de un problema de salud grave, no hay dinero que alcance y por más que te estén pagando bien, y lo pongo entre comillas, no te va a alcanzar. La señora Carmen y el señor Jorge son un matrimonio que vende aguas refrescantes en el centro de la ciudad capital. Lo hacen de manera informal y el recurso que obtienen les alcanza para vivir al día. Hemos quedado en la vilona, debiendo, endeudados y no se vendió nada. Pero incluso quienes sí tienen un empleo formal cuentan con ingresos insuficientes para solventar sus gastos diarios. ¿Cuánto gana usted en el día? Un poquito, como 300, 350. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya estamos acostumbrados a no vender. 62.4% de la población de Chiapas se encuentra en pobreza laboral, con ingresos laborales del hogar insuficientes para cubrir necesidades alimentarias mínimas, en comparación con el 30.7% de la población a nivel nacional. Chiapas es la entidad con peor desempeño. Son 16,000 pesos en promedio el salario de un trabajador. Esto no le permite adquirir un crédito hipotecario a través de los bancos porque no le alcanzaría para comprar una casa. Es decir, todas y todos los comerciantes que se encuentran en las calles vendiendo productos de fayuca, alimentos y productos para uso personal o doméstico no cuentan con ningún beneficio. Laboran para pagar su comida del día y costear mensualmente un espacio para vivir. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite. Así con esta información también lo invito a que nos escriba al número que aparece en pantalla, déjenos su mensaje que nosotros aquí le vamos a dar lectura. Y a propósito del mensajero nos escribieron, dice: buenas noches, escribo de la colonia La Reliquia aquí en Tuxtla Gutiérrez, llevamos al menos 3 semanas sin el suministro de agua potable, ya lo reportamos, pero no nos han indicado el por qué no nos está llegando el agua a nuestras casas. Es el mensaje que nos hacen llegar, al igual que ellos, escríbanos, déjenos el mensaje que nosotros aquí le vamos a dar lectura. La información, Luis Octavio, regreso contigo. Gracias, Sergio. Nos vemos el día de mañana. Momento de dar una vuelta por Chiapas en un minuto. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una gira de trabajo por Chalchihuitán, uno de los 12 municipios prioritarios de la estrategia del olvido a la prosperidad, mediante la cual las instituciones estatales suman esfuerzos y recursos para fortalecer el bienestar y la prosperidad compartida. En este municipio se avanza con una inversión de 231 millones de pesos para que la prosperidad compartida se traduzca en caminos, salud, educación, alfabetización, agua, energía, campo y bienestar comunitario. La Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas suscribieron el convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado, con el propósito de fortalecer las acciones de control, vigilancia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos federales.
El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este martes 2 iniciativas clave en materia de derechos humanos: la Ley de Derechos a la Identidad, promovida por la diputada Getsemaní Moreno Martínez, y la Ley de Acciones Afirmativas, impulsada por la diputada Andrea Negrón Sánchez. Aunque se confirmó que 2 chachalacas dieron positivo al virus de la gripe aviar, por ahora las instalaciones del zoológico se mantienen abiertas al público, a reserva de lo que puedan determinar las autoridades en materia de salud. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar disfrutó, junto con la afición chiapaneca, del partido entre la selección mexicana y Ecuador y su histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial. En un ambiente de alegría, unidad y orgullo nacional, cientos de chiapanecas y chiapanecos reunidos en Tuxtla Gutiérrez convivieron con el mandatario. Bueno, y en otro orden de ideas, integrantes de la cuarta caravana migrante que partió de Tapachula el pasado 20 de junio, llegó al municipio de Tonalá luego de recorrer 79 kilómetros desde Pijijiapan. Se espera que sea este fin de semana cuando ingresen a Oaxaca. Los cerca de 350 migrantes de distintas nacionalidades se encuentran cansados. En la última semana los recorridos entre municipios fueron más extensos. Muchos tienen lesiones en las plantas de los pies, algunos con cuadros de deshidratación, menores de edad con padecimientos gastrointestinales. Se espera que sea el próximo sábado cuando ingresen a Oaxaca para así continuar con su recorrido hacia el centro y norte del país, donde pues esperan llegar, conseguir empleos mejores pagados, lo cual aseguran que en Tapachula nunca tuvieron. Además indicaron que hasta el momento no han recibido apoyo de las autoridades migratorias. Las autoridades por lo menos a nosotros nos dicen que esperemos y en verdad eso se tarda como 2 meses, 3 meses esperando la cita. Muchos venezolanos que se han regresado. Y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas se renovará el próximo 28 de julio, un sindicato que, de acuerdo a las denuncias de trabajadores burócratas de Chiapas, han enfrentado una seria crisis que afecta las condiciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado. Entre las denuncias que han externado los trabajadores son vacío de liderazgo, acusaciones de elecciones viciadas, por lo que han exigido transparencia y el cese de los favoritismos. Actualmente han sido pues una plantilla que ha alzado la voz para contender el 28 de julio, fecha en que se tiene programada la renovación pues de dicho sindicato de burócratas. Impulsaremos que la negociación salarial anual tenga como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para que esos incrementos salariales no queden rezagados frente al aumento constante del costo de vida. ¿Cómo nos depara el tiempo las próximas horas? Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, con lo que usted verá a lo largo de este jueves. Ya nos acercamos al final de la semana y se acerca con nosotros pues un poquito más de nubosidad. Vamos a estar teniendo algunas precipitaciones que se dejan sentir durante la tarde y durante la noche. Los acumulados son modestos. Estamos hablando del rango de los 4 a los 8 milímetros. Tampoco es tanto, pero bueno, pues son lluvias que si usted tiene alguna actividad al aire libre pueden afectar de alguna manera, y qué bueno que usted lo sepa gracias a Mega Noticias. Pero mire, vámonos al detalle, los números precisos. Le platico que en Villaflores la temperatura será de 33 grados, que estoy esperando que en Cintalapa también se vean los mismos 33 con algunas tormentas. Nosotros tendremos aquí 34 grados, algunos chubascos dispersos, y a lo largo de los próximos días no son muy significativos los volúmenes de precipitación. Estamos hablando de aportaciones entre los 5 y los 10 milímetros, y las temperaturas se mueven prácticamente nada. Seguirán en el rango de los 33 a los 35 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Momento de hacer una pausa. Regresamos. Al volver, la Marina decomisa droga en las costas de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, prepárate en familia. Limpia los desagües y coladeras de tu hogar. Establece tus zonas de evacuación e identifica los lugares de menor riesgo dentro de tu vivienda y colonia. No olvides tener lista tu mochila de emergencia. Mantente informado en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Ante cualquier emergencia, contacta a Protección Civil o marca 911. Recuerda, juntas y juntos nos cuidamos mejor. Secretaría de Protección Civil, Humanismo que Transforma, Gobierno de Chiapas. Donde roda el balón,
también hablan los datos. Sacamos la tarjeta roja a la corrupción. Atajamos las mentiras antes de que nos metan gol. El balón no se mancha con mentiras. Mega Noticias. La alineación perfecta. Celebremos nuestras tradiciones al son de la marimba. Te esperamos los sábados de 7 a 9 de la noche y los domingos de 6 a 8 de la noche en el kiosco del Parque de Terán, para disfrutar de un ambiente familiar lleno de música, baile y tradición. Ven con tu familia y vive una noche al ritmo de nuestra música regional. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2024-2027. ¡Que viva Tuxtla! Para que vivas bien, para dormir mejor. Colchones, bases y cabeceras. De Colchones Hudson. Hasta con un 40% de descuento y almohadas gratis. Colchones Hudson. Quinta Norte, esquina 10ª Poniente. Colchones Hudson. Quinta Norte, esquina 10ª Poniente. Es Hudson, Hudson, Hudson. En Chiapas, cada rincón tiene una historia, cada paisaje una emoción, cada experiencia una razón para volver. Aquí se descubren paraísos únicos, se viven aventuras inolvidables que conectan con una tierra llena de vida que parecen sacados de un sueño. La seguridad, la calidez, la atención te acompañan en cada paso y la aventura, la cultura y la tranquilidad es parte de la experiencia que nos distingue. Chiapas, seguro te va a gustar. Mega Noticias Tuxtla Gutiérrez. Momento de las 100 palabras y el periodista Víctor Cruz. 100 palabras de Víctor Cruz Roque. Ante lo manifestado por el gobernador Eduardo Ramírez, los miembros del gabinete deben hacer una exégesis, una valoración y una interpretación puntual sobre lo expuesto. Los contenidos sobre el ejercicio del poder, las convicciones, la vocación de servicio y la responsabilidad con que deben actuar en sus funciones deben entenderse y atenderse puntualmente. No más tirano de bolsillo, no más gritos para ocultar incompetencias, no más humillaciones para sentirse superiores, porque el verdadero estadista es el que vale e inspira, el que no intimida, les dijo el Ejecutivo Estatal. Fue un llamado a la humildad, a hacer a un lado las simulaciones, los protagonismos de sentirse superiores y sobre todo para servir al noble pueblo chiapaneco. Hizo bien el mandatario en recordarle a sus colaboradores que el poder tiene fecha de caducidad y que el empoderamiento fatuo y vano no posee contribuciones humanistas. Y yo me quedo con esta frase del propio Ramírez Aguilar: el reinado de la soberbia siempre es breve y su caída es estrepitosa. Y en otro orden de ideas, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron un cargamento con más de 860 paquetes con características similares a la cocaína. Detuvieron a 4 personas de nacionalidad extranjera que presuntamente transportaban la mercancía por vía marítima. El operativo se llevó a cabo el 29 de junio frente a la playa San José el Güeyate del municipio de Mazatán, que de acuerdo a la información obtenida de fuentes de seguridad, en las lanchas fueron encontrados bultos que contenían paquetes con polvo blanco. Durante la intervención fueron asegurados Jefferson Manuel Quijije Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana, así como los ciudadanos guatemaltecos Abner Emilio Muñoz Pérez, Jairo Emanuel Jiménez Marroquín y Freddy Estuardo Cruz Rodríguez, quienes quedaron ya bajo resguardo de las autoridades federales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes. Y Chiapas se ubicó entre las entidades con menor incidencia de adolescentes en conflictos con la ley, al registrar una de las tasas más bajas del país, tanto en personas imputadas como en ingresos a centros de internamiento, que de acuerdo con las estadísticas sobre personas adolescentes en conflicto con la ley del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la tasa nacional fue de 259 adolescentes imputados por cada 100,000 habitantes de entre 14 y 17 años. Sin embargo, Chiapas registró apenas 37 adolescentes por cada 100,000 habitantes, colocándose pues entre las entidades con menor incidencia del país. Solamente Tlaxcala presentó una tasa inferior, con 11 casos por cada 100,000 habitantes. Respecto a los delitos registrados, durante el 2024 a nivel nacional, el INEGI reportó una
tasa total de 36.400 ilícitos, que por primera vez en varios años las lesiones ocuparon el primer lugar al representar el 23%. El robo descendió a la segunda posición con 12%, seguido de amenazas, abuso sexual y narcomenudeo. Vamos a dar una vuelta por el país, las breves nacionales. Desde temprano se llenaron los centros de fiesta futbolera para ver el juego de la selección. La lluvia fue protagonista durante la tarde-noche en la Ciudad de México. Se impuso el ambiente mexicano. Sube a 1.943 la cifra de muertos por el doble terremoto que sacudió a Venezuela hace 6 días. Autoridades estiman 10.571 los heridos. Se reportan más de 3.300 brigadistas de 27 países que apoyan en rescate de sobrevivientes. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio felicitó a la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, tras su triunfo en las elecciones presidenciales. Ofreció reforzar la cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad. Expectativa por el anuncio que haga Estados Unidos este miércoles en torno a la prórroga del tratado comercial con México y Canadá. Podrían oficializar su disolución en un plazo de 10 años. Lisbeth Leite, las redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarle en este miércoles 1 de julio, iniciando con el 7º mes de este 2026. Vamos juntos a ver las noticias que marcaron tendencia a través de las redes sociales. Comenzamos con esto. Esta mañana fueron retirados objetos utilizados para apartar espacios del estacionamiento sobre la 11 Oriente frente al Hospital General de la Zona 2 del IMSS. Esto en el 5 de mayo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Lo anterior fue para garantizar el uso de la vía pública y así favorecer una mejor movilidad para todos y todas en este punto que es tan importante aquí en Tuxtla Gutiérrez. Un accidente vial sobre el Libramiento Sur a la altura de la calle Central que lamentablemente terminó con la vida de un motociclista. Esto durante los reportes señalaron que el conductor habría derrapado al pasar unas boyas, lo que provocó que saliera proyectado y así terminara impactado con un poste del semáforo. Su cuerpo lamentablemente quedó tendido sobre la guarnición central del carril de poniente a oriente, como le menciono, aquí en la ciudad capital. La noche de este martes 30 de junio se registró un fuerte incendio en un vehículo, esto sobre el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez. Ve usted, esto ocurrió el pasado mes de mayo en la colonia Patria Nueva de la ciudad capital. Se trata de una escena pública que pues sin duda alguna cuesta comprender. Usted verá estas fuertes imágenes y es que ahí frente a la vista de muchas personas, una persona fue golpeada y finalmente asesinada a puñaladas sin que nadie hiciera nada al respecto. Mientras el semáforo estaba en rojo, jóvenes aprovecharon para bajarse del carro y bailar la chona aquí en Tuxtla Gutiérrez, así celebrar el triunfo de la selección mexicana. Hasta aquí lo más destacado a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por visitarnos a través de nuestras plataformas digitales, también en nuestra página oficial y por supuesto también mandarle saludos a la señora Lulú Carmona. Ella es de Acapulco, Guerrero, pero ya vive aquí en Chiapas y dice que todos los días ve el noticiero. Que tenga excelente noche. Hasta luego. Bueno, ya nos vamos. Mañana jueves hablaremos de los feminicidios que no dan tregua en nuestro estado de Chiapas y también los motociclistas entre la línea delgada de la muerte. Lo dejo con toda la información nacional y Paco Ramírez. Gracias por su atención. Lo veo mañana. Su crecimiento. Pues claro que hay obstáculos que obstruyen su